Déjenme explicarlo para que quede la idea lo más claro posible que podamos, porque es muy importante, ¿eh? Está aquí la idea, mira. Retomo esto desde el experimento de Archie. Déjenme ver si aquí lo tenemos, está aquí. Déjenme salir. Buscar aquí la otra presentación para que quede desde el experimento de Archie, que no haya dudas. Velocidad. Entramos, permítanme nomás. A ver si tengo aquí la imagen para que. No, aquí. Bueno, aquí está ya. Vamos a utilizar esto. Aquí está. A ver, ahí, ¿sí ven la imagen ahí? Sí, veo lo de Ley de Archie. Ok, perfecto. Eso es lo que queremos ahorita, retomarla desde ahí. Entonces, fíjense bien. El padre de la petrofísica, Archie, 1942, estableció su teoría, la petrofísica la fundó estableciendo tres leyes fundamentales. Esta es la primera. Esta primera ley de Archie se obtiene para estudiando rocas, arenas y areniscas saturadas con agua. ¿Está bien? Entonces define el concepto de factor de resistividad que ya aquí analizamos, y el concepto de porosidad. Mide en laboratorio la porosidad y mide los factores de resistividad de decenas de muestras, de arenas y areniscas. Ya que tiene las mediciones, procede a graficarlas. En el eje Y pone el factor de resistividad y en el eje X coloca la porosidad. Y ya va graficando los puntos, las parejas ordenadas, ¿no? Este, que encontró, que obtuvo en laboratorio. Y obtiene una tendencia lineal que por ahí ya les había presentado, se tiene una línea recta, ajusta a la mejor recta y obtiene el valor de la pendiente y la ordenada al origen de sus muestras. La ordenada al origen le queda 1, por eso aquí el 1 no se pinta, aquí realmente la ecuación sería 1 por phi a la menos m. Como es 1 no se pinta, no se escribe, ¿no? Le queda simplemente phi a la menos m, pero está presente ahí el 1. Esta m que aparece aquí como exponente, como potencia, él, de la observación de sus muestras, vio que cuando la muestra estaba más porosa, ¿verdad? La m le quedaba de valores bajos. Y cuando estaba más compacta, un poquito más densa, los valores de M eran mayores. Entonces él propone en ese artículo, cuando presenta su teoría, dice, parece ser que la M, la pendiente de la recta, tiene que ver con qué tan cementada está la roca. Y entonces le empezó a llamar exponente de cementación.
Más tarde, 10 años después, en 1942, cuando él está estudiando ya los primeros carbonatos que él estudia, 1952, marca la duda, ¿no? Ya ve que ya no se le ajustan en forma, no forman sus puntos experimentales de carbonatos, ya no siguen una tendencia lineal, ya más bien aparece una nube de puntos ahí ya dispersa. Y entonces remarca la duda, dice, parece ser que la M no tiene que ver con la cementación, porque ya encontró muestras de carbonatos más porosas con M's pequeñas. Entonces marca la duda de que no, parece ser que no tiene que ver con cementación. Pero como no leemos, no estudiamos a conciencia las cosas, lo digo como profesor, entonces la flojera mental, la mediocridad, venimos a repetirles a ustedes lo que está en los libros, o lo que así lo aprendimos, y seguimos dando esa idea de cementación, 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 ¿no? Y se queda esa idea, se repite, entonces todos conocen a la M como, en general, como exponente de cementación, y hay algunos más ignorantes todavía que le llaman a la M factor de cementación, y estoy con gente pensante, como ustedes, un factor es un multiplicador, no, no es esta M no es un factor, es una potencia, es un exponente. Lo comento porque así hay gente que se expresa, no es factor, es una potencia, digo, pasamos por la primaria nosotros, por la secundaria, no vengas aquí a alterar las cosas, exprésate bien, ¿no? No es un factor, es una potencia, entonces tienes que comentarlo bien. Bueno, así surgió la idea de cementación que surge de la observación de Archie a sus muestras con las cuales estableció su teoría. Repito, vio que algunas muestras de arenas y areniscas eran un poco más densas y para ese tipo de arenas vio que el valor de M era alto. Cuando observó areniscas más porosas, menos densas, vio que el valor de M era más pequeño. Por eso dice, bueno, parece ser que propongo, ¿no? Que la pendiente de mi recta, M, tiene que ver con el efecto de cementación, con qué tan cementada está la arena. Y entonces la gente le empezó a llamar exponente de cementación. Llevamos a cabo nosotros acá en el IMP un experimento. Lástima que no podamos entrar ahorita ya. Nos permitía entrar al laboratorio de petrofísica para que ustedes mismos hicieran y tomaran las medidas y se convencieran. Aquí lo presento en forma esquemática el experimento. Y se llevó a cabo con el propósito fundamental de demostrar que que la cementación no tiene que ver directamente con la M. Y si bien que es cierto, la cementación va a alterar los valores de M, pero es un efecto secundario, no es el efecto principal. Así hay muchos autores, aquí vamos a ver, les he comentado, por ejemplo, aquí está Ariana Martínez, nos va a hacer favor de presentar una técnica para evaluar M, llamada la técnica de Piquet, ¿no? Por ahí Alberto Pérez, le pedí favor que nos prepare el tema también del exponente M, mal llamado de cementación, en donde este autor que va a presentar Alberto asegura que la M está en función de la permeabilidad, porque observó muestras de laboratorio en donde cuando la permeabilidad era alta, la M era pequeña. Cuando la permeabilidad era baja, la M era alta. Entonces dijo, no, pues le llama exponente de permeabilidad. Por ahí alguien va a presentar el trabajo de Aguilera, y Aguilera le llama al exponente M, le llama exponente de porosidad. ¿Por qué? Porque Aguilera observó que cuando había fracturas, la M era más pequeña que cuando había bulos. Entonces dijo, no, pues yo observo que aquí tiene que ver con el tipo de porosidad, entonces le llamo exponente de porosidad. Otros autores también encontraron que en rocas elásticas, más elásticas que otras, cuando están sometidas a presión de sobrecarga, es obvio que la están aplastando, digamos, están
hay un sobrepeso encima de ese intervalo de roca elástica, y pues la comprimen. Y entonces observaron que los valores de M también eran altos cuando estaba esa roca elástica sometida a presión de sobrecarga. Y le llamaron al exponente M exponente de presión de sobrecarga. Y así varios autores que han ido viendo parte de la verdad universal de M y le van dando un nombre, ¿no? Pues tiene muchos nombres. Hasta la fecha no se ha definido que sea M. No hay una definición. No podemos llegar al laboratorio y medir M directamente. Lo tenemos que hacer a partir de los datos de porosidad y factor de resistividad, forma indirecta. Pero lo que sí les puedo asegurar, lo que sí podemos demostrar, es que la idea más acertada, la idea que refleja más fielmente el comportamiento físico de M, lo dio nuestro maestro, el físico Candelario Pérez Rosales, ex profesor de la Facultad de Ingeniería y de posgrado ahí de Ingeniería. Brillantísimo físico, ¿no? Que dejó un legado, ya vamos a comentar todavía 2 experimentos que no he terminado de platicarles, y muchos más que vamos a ver aquí, muchos más resultados que dejó. Él hace 40 años, en 1982, 40 años, propuso una teoría que vino a revolucionar el entendimiento de lo que ocurre en el interior de las rocas naturales. Transformó totalmente la visión, rompió con muchos esquemas y sigue rompiendo con muchos esquemas de cómo se tenía concebida antes las rocas y su comportamiento físico, con estas ideas que él planteó en su teoría. Hace 40 años. La petrofísica lleva 80 de desarrollo instituida. O sea que ya Cándide, sus ideas ya tienen la mitad de vida de la petrofísica. Sin embargo, por malinchismo, por ignorancia, por mala fe, no se utilizan, ¿no? O sea, estando aquí los desarrollos, siendo hechos los desarrollos en México. Bueno, nosotros sí tenemos que aprovecharlo porque demuestran ser lo más apegado a la naturaleza de las rocas. Y entonces no es un caso aparte el hablar de M, es parte de su teoría. Y repito, el significado físico más acertado hasta el día de hoy en petrofísica y registros geofísicos acerca de M es el que él dio, la idea de entrampamiento, es la idea más acertada para hablar de M. Y por eso este experimento se hizo con esa idea, demostrar, acabar de una vez por todas con el mito, con la idea errónea de que M tiene que ver con cementación, ¿no? Y demostrar que tiene que ver más con entrampamiento. Ese es el objetivo los 2 objetivos de este experimento. Entonces, miren, ¿qué se hizo? Se tomó un recipiente transparente y se introdujeron partículas esféricas de vidrio, canicas, y se acomodaron. La primera disposición, la primera configuración, el primer acomodamiento de estas partículas esféricas fue formando un empaquetamiento cúbico, es decir, una esfera sobre otra, todas de igual tamaño, unas sobre otras y unas al lado de las otras. O sea, en simple contacto físico directo, ¿eh? No se les pegó con nada, no se puso ningún cementante, no se les pegó con acrílico líquido, no, nada, simplemente estaban en contacto unas sobre otras y a un lado unas de otras. ¿Está bien? Todas de igual tamaño. La demostración teórica para calcular la porosidad de este sistema se puede hacer, y se va siguiendo el álgebra, y el experimento y la teoría coinciden en que la porosidad, cuando medimos la porosidad de este sistema, nos dio 47.6. Medimos la porosidad del sistema ahí en laboratorio. Muy sencillo, por eso lástima que no podemos entrar para que ustedes lo hicieran y se convencieran. Después medimos el factor de resistividad y quedó 2.92. La M se calcula, no se puede medir en laboratorio porque no tiene ninguna definición hasta el día de hoy concreta. Repito, el significado más acertado, no la definición, la idea física más acertada
acerca de M la dio Candelario Pérez Rosales y es el concepto de entrampamiento. Por eso llamamos nosotros exponente de entrampamiento y así lo tendrán ustedes ya que ir corrigiendo en todo lo que lean, en todo lo que ustedes estudien. En el caso ahorita de esta Ariana, de Alberto, por ahí, de quién más pedí el favor de M, no, son los dos más, las dos técnicas. También M pivote ahí, Diego, por ahí, la M de Leslie, también a presentarse. Si ya el artículo tiene como título, o alguna parte del artículo habla de M como exponente de cementación, ya ustedes tachen eso y llámenle exponente de entrampamiento. Ya tenemos que ir corrigiendo, tenemos que ir actualizando las cosas y expresándolas de la mejor manera posible. ¿Está bien? Ya desde ya, ya tenemos que estar haciendo las cosas de otra forma. Entonces, la M no se puede medir en laboratorio, se calcula en forma indirecta. Anoten, por favor, ahí la fórmula en sus notas, anótenle cómo vamos a calcular M. La M se calcula como menos el logaritmo. Cada vez que manejemos logaritmos aquí en la clase va a ser base 10, a menos de que digamos otra cosa, ¿está bien? Entonces va a ser M minúscula, la M, el exponente de entrampamiento va a ser igual a menos el logaritmo del factor de resistividad menos el logaritmo del factor de resistividad entre el logaritmo de la porosidad, entre el logaritmo de la porosidad. Así es como se calcula M. ¿Está bien? Así lo vamos a calcular. Entonces, si yo quiero calcular M, medir M, pues tengo que medir la porosidad primero y luego el factor de resistividad. O al revés, primero es la porosidad. Obligadamente por secuencia en laboratorio, mides primero la porosidad y luego el factor de resistividad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para medir la porosidad, lo que tenemos que hacer es, primero, llega la muestra de campo, inmediatamente la introducimos a un horno a alta temperatura para que evapore todos los fluidos que traiga, dejarla seca. Ya que está seca, la pesamos y luego la saturamos con agua. Ya que se saturó con agua, la volvemos a pesar. La diferencia de pesos de llena con agua y seca me conduce ya a calcular el volumen total del fluido que está dentro del volumen de agua con la que saturé la roca. Y ese va a ser igualito al volumen de poros. Y ya el volumen total geométrico externo, pues si tiene una forma geométrica la roca que estoy midiendo, que tenga una forma geométrica definida, pues aplico la fórmula correspondiente. Si es un cilindro, pues aplicaré el área circular multiplicado por la altura que tenga el cilindro. Si es un cubo, pues lado por lado por lado. Y así, si fuera una esfera, aplico la fórmula de esfera, en fin. Si fuera así. Si fuera una forma irregular, tan irregular como ustedes imaginen, pues ya lo comentamos aquí. Pues aplicamos el principio de Arquímedes y conseguimos el volumen total externo del sistema. Entonces, ya teniendo el volumen de poros entre el volumen total, pues lo divido y tengo la porosidad. Los primeros se tiene que medir la porosidad porque la saturo con agua y el factor de resistividad necesita que la roca esté saturada con agua. Por eso les digo que por procedimiento en laboratorio siempre se mide primero la porosidad para que la tengas llena de agua, la roca, y puedas medir RO y después mides RW, que es la definición de factor de resistividad. Entonces, en resumen, estamos presentando un experimento que tiene como objetivos principales dos. El primero, demostrar que la cementación no es el efecto primordial directo que cambie M. Es un factor indirecto. Si yo cemento aquí estas partículas, pongo en lugar de lo que está azul, que es agua, meto ahí arcilla, meto pirita, meto calcita, algún cementante, pues ya estoy bloqueando los poros, estoy tapando los poros, estoy entrampando los poros. Pero sí afecta, pero no es el parámetro
representativo de la M. Es un factor secundario que altera el entrampamiento. ¿Está bien? Entonces, se pusieron así las esferas, todas de igual tamaño, se midió su porosidad 47.6. Posteriormente saturamos el sistema con agua, lo que está en azul es agua, y medimos el factor de la estrella y nos quedó 2.92. Eso, utilizando la fórmula, chequenlo, les da 1.44, nos da la M 1.44. No se pegaron con nada las esferas, simplemente están en contacto unas sobre otras y unas al lado de las otras. Están en contacto nada más. La siguiente etapa del experimento fue cambiar la configuración, el acomodamiento de las esferas. Ahora simplemente las inclinamos a 60 grados como están aquí a la derecha. Y al inclinarlas, es obvio, ustedes lo ven, el espacio poroso que estoy representando con azul ya es menor acá a la derecha que a la izquierda. Aquí entre cada 4 esferas se formó un espacio poroso como un rombo. Aquí entre cada 3 esferas se forma un triángulo más pequeño. La porosidad es obvio que disminuye. Y sí se ve, ya a la hora que la calculamos quedó 25.7, aproximadamente 26 le puse yo ahí. El valor correcto fue 25.7. Y le pusimos 26 más o menos. Se midió el factor de resistividad y ya aumentó el factor de resistividad. Ya sabemos lo que representa el factor de resistividad. El factor de resistividad es una medida de la complejidad geométrica interna del medio poroso. El sistema que está a la derecha tiene entre los poros son de mayor complejidad que los que están acá a la izquierda. Son más pequeños, son más. Si hago yo pasar corriente eléctrica, imagínense que vamos a hacer pasar corriente eléctrica de ustedes hacia la pantalla, ¿verdad? Hacia la parte trasera de la pantalla. O sea, enviamos la corriente eléctrica de nosotros hacia atrás, hacia la parte trasera de la pantalla. La mandamos de frente hacia la pantalla. Es obvio que al pasar las líneas de flujo va a ser más fácil que pasen por los rombos que están aquí, los espacios en forma de rombo, que por los triángulos. Ya se ve que la porosidad disminuyó. Ya hay más obstáculo al paso de la corriente eléctrica, por eso aumenta el factor de resistividad. Es mayor la complejidad geométrica interna, hay más estorbos para dejar pasar la corriente eléctrica, ¿no? Ahí está el factor de resistividad, aumentó a 12.4. Si aplicamos la fórmula para calcular M, les va a quedar 1.86, aquí estamos 86.9 por ahí. Estamos redondeando a 1.87, chequen. Está aumentando, vean que ya está aumentando en estos dos experimentos, aumentó la M de 1.44 a 1.87 y no cementamos nada, no estamos pegando nada, no hay ningún cementante ahí. Las esferas están en simple contacto. Lo que sí es que estamos modificando la porosidad de 47.6 a 26, pues ya se cerró el espacio poroso, se entramparon más los poros. Por eso les digo que la idea de entrampamiento es mucho mejor que la de cementación. Aquí no estamos cementando nada y la M está cambiando. Entonces, el efecto más descriptivo de M es el entrampamiento. Y finalmente hicimos un tercer experimento. Volvimos a colocar las esferas en este empaquetamiento cúbico, o sea, unas sobre otras, en forma de un cubo, y pusimos esferas más pequeñas entre cada 4 de ellas. O sea, tratamos de el espacio que estaba entre cada 4 de ellas, ¿no? El rombo que está aquí formándose. Aquí está. Pusimos aquí las esferas, la puse en color negro. Es obvio que estamos disminuyendo la porosidad más, porque está siendo ocupada por un objeto. Si ustedes, imagínense otra vez que enviamos corriente eléctrica de nosotros hacia atrás de la pantalla, pues ya el espacio se redujo demasiado, son ahora pequeños triangulitos que quedan ahí libres. La corriente le va a costar mucho más trabajo atravesar. Estamos entrampando más los poros. Y se obtiene ese resultado, ¿verdad? Porque la porosidad disminuyó, ya ahorita la porosidad de
de 47.6 la original. Con las esferas en medio, entre ellos, se redujo de 47.6 a 12.6. ¿Sí ibas a preguntar algo, perdón? Y hoy te agradezco, sí, me faltó esta niña Pozos y esta Elizabeth. Sí, gracias, ya aquí los dimos el acceso. Sí, gracias, que quité aquí ya están, gracias. Entonces, sí queda claro, ven ustedes cómo si enviamos la corriente eléctrica de nosotros, o sea, de frente de la pantalla hacia la parte trasera de la pantalla, pues ya le va a costar mucho más trabajo, entre comillas, trabajo, a la corriente eléctrica atravesada, porque ya los espacios porosos se redujeron bastantes, se entrampó más el sistema. La porosidad bajó de 47.6 a 12.6, 35 unidades de porosidad bajó, al poner las esferas negras en medio de las otras. Obviamente la complejidad geométrica interna aumentó a 78.6. Cuando medimos el factor de resistividad nos dio ese valor. Y la M aumentó a 2.11. Entonces, del sistema inicial de las esferas acomodadas en forma cúbica, en forma de arreglo cúbico, de 1.44 aumentó hasta 2.11 con solamente poner las esferas aquí en medio de ellas, de cada 4 de ellas. Y no se pegó con nada, no se cementó nada. Nada de cemento utilizamos, nada se cementó. Todas están en contacto directamente. Entonces, eso demuestra que la cimentación no es el efecto principal. Ahora, si alguien diga, oiga, profe, pero aquí yo puedo poner un cementante relleno, sí, ponlo. Vas a entrampar más los poros y la M va a aumentar. Entonces, ¿influye la cementación? Sí, sí influye, pero es un efecto secundario, no es el primario. El primario, aquí lo estamos demostrando que sin utilizar ningún cemento, el concepto de entrampamiento sí está describiendo bien las cosas, ¿verdad? Al decir que se entrampó el sistema, ¿verdad? Está aumentando la M, sin necesidad de ningún cementante.